Buenos días, martes 24 de marzo, damos comienzo a nuestro programa número 25. Venimos casi ahí, casi empatados con la fecha. Bueno, un gusto reencontrarnos, como todos los martes desde hace 25 programas, en este programa de comunicación, difusión, reflexión, donde analizamos las noticias de la semana, las noticias más importantes o algunas noticias que nosotros creemos valiosas para la defensa del Estado de Derecho. Eso lo quería un poco recalcar o aclarar, porque hay muchas noticias, claramente, como en cualquier país, pero hay noticias que yo no las vinculo, o no las asocio a la defensa del Estado de Derecho, de la República y la democracia, y por eso siempre vamos por el lado de las ideologías. Yo reitero siempre, como un disco rayado, que de situaciones personales de dirigentes políticos nosotros no hablamos. Hay muchos programas que hablan de eso. Bueno, son opciones de temas que cada uno selecciona, pero nosotros hemos optado por no hacerlo, sino que creemos que hay que ir a algo más profundo. Recibimos mucho apoyo con este espacio y también recibimos críticas. La conclusión que saqué es la siguiente. La gente que nos escribe apoyando dice los argumentos. Es decir, hay gente que nos dice muy bueno el programa, hay que seguir adelante. Pero mucha gente dice, nos da como explicaciones de por qué coinciden con esta visión de la realidad uruguaya. Y los que nos critican o los que nos insultan, que también hay, bienvenidos todos, no van al fondo del tema. Es decir, por ejemplo, cuando yo digo que el Frente Amplio se quiere apoderar de la propiedad privada de los uruguayos, que todas las semanas tenemos muestras, hoy tenemos 3 o 4 muestras más, ellos dicen, lo que usted dice es pero no me dicen por qué. Y eso es un aliento para seguir en este camino, porque el que no tiene argumentos para descalificar una opinión no tiene validez ninguna, es absolutamente inválido. Por eso nosotros siempre vamos con ese perfil jurídico, filosófico, ideológico, y bueno, y combatimos en el buen sentido la ideología que este gobierno quiere instalar y que de hecho consiguió los votos para hacerlo, o sea, para ganar la elección. No tiene los votos en el Parlamento para intentar colocar mucha de su ideología en leyes. Pero eso es relativo porque a veces se consiguen los votos, hay acuerdos, hay encuentros, etc. Por lo tanto, ese es nuestro perfil. No es ni mejor ni peor que el de nadie. El perfil nuestro es ese y por ahí vamos a seguir recorriendo porque es lo único que podemos hacer y sabemos hacer. Voy a empezar el programa de hoy que tenemos 10, 12 temas. Vamos a ver si los colocamos a todos. Con una carta. Recuerden que yo al final del último programa, les comenté que hay una noticia, o sea, hay un rumor, que cuando el presidente Orsi dijo, qué raro que el presidente Trump no me invitó a formar parte de ese escudo de la lucha contra los narcos. Cuando le preguntaron al presidente qué le parecía no haber sido invitado. Después salió el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, diciendo que Uruguay sí lo habían invitado de una manera informal y que ante la negativa de Uruguay, cuando se negó a la invitación de la manera informal, después Estados Unidos no le mandó la invitación formal. Esa es la noticia. Bueno, nosotros lo que hicimos, fuimos a la fuente, que es el Ministerio de Defensa Nacional, y le hicimos una carta al Ministerio de Defensa Nacional porque trascendió en la prensa que el delegado uruguayo, el general uruguayo que fue a esa reunión en Estados Unidos, a la cual lo habrían invitado y dijo que no, es el general Rodolfo Pereira. Entonces hicimos una carta que yo la leí al final del programa anterior y dice la carta, señor general del aire, señor Rodolfo Pereira, por este medio me permito distraer su atención a los efectos de trasladar las siguientes preguntas, al solo efecto de confirmar o descartar una información que de manera informal, digamos, circula en diferentes ámbitos y con el único fin de tenerla como insumo para nuestro programa, o sea, este.
Las preguntas son las siguientes. Si me puede confirmar o descartar si usted concurrió en representación del Estado uruguayo a una reunión que se celebró en Estados Unidos junto a 34 militares más representantes de los países de la OEA, y si en esa reunión se invitó de manera informal a todos los concurrentes a formar parte de un movimiento hemisférico para combatir el narcotráfico. Sin más, me despido, etc. Bueno, ese correo electrónico que le enviamos nos respondieron la sargento Lucía Rossi, que revista en la Secretaría General del ESMADE, que es una oficina del Ministerio de Defensa Nacional, y en un correo bastante concreto dice: buen día, por medio del presente comunico a usted que las solicitudes de esta índole deberán ser tramitadas mediante la Oficina de Acceso a la Información Pública. Atentamente, sargento Lucía Rossi. Es decir, que lo que vamos a hacer es hacer el trámite para que nos digan, para que nos contesten, y esa ley que permite el acceso a la información pública, estoy seguro que nos van a contestar que esa información es secreta, que es bastante habitual en este gobierno declarar todo secreto. Es decir, declaración secreta. Esa ley, que no la traje hoy, pero a ver si la traigo. La traje, todos los programas la traje, nunca llegué a ella. Y para este programa justo no la traje. Esa ley que permite el acceso a la información pública, cuando yo estaba en política, ahora estoy fuera de la política, como legislador intenté modificar, porque para que ustedes sepan, acá existe información secreta, información reservada e información confidencial y contratos secretos, porque hay un artículo de una ley que lo permite. Es decir, que todos los secretos que tiene el Estado uruguayo se pueden modificar solamente con modificar un artículo de la ley. O sea, acá no es un problema constitucional, es muy sencillo, se hace en un día. Pero hay que tener voluntad de hacerlo. Entonces la ley dice: se considera información secreta tal información. Se considera información confidencial tal información. Y se considera información reservada otra información. Entonces ahí hay una larga lista, extensísima, de una cantidad de situaciones en las cuales la información puede ser declarada secreta, universal, secreta, confidencial o reservada. Y algunas están justificadas. Es decir, hay información que a mí me parece que tiene que ser secreta. Pero hay otra que no puede ser secreta. Pero lamentablemente, por ejemplo, si un general fue a Washington o a Estados Unidos invitado a una reunión de la OEA, no tiene nada de secreto. Pero estoy seguro que lo van a calificar como secreto, como calificaron de secreto hace un tiempo atrás cuando un diputado pidió que se le informara sobre el estado de un buque de guerra uruguayo que estaba siendo reparado en un dique, y esgrimieron que esa información era secreta, como le pidieron al Ministerio del Interior sobre un operativo a raíz de un partido de fútbol y el Ministerio la declaró secreta por 15 años. Es decir que acá están muy aptos para declarar todo secreto. Lo cierto es que nosotros vamos a hacer el trámite y que lo declaren secreto. Para modificar esa ley que dice que los contratos pueden ser secretos, nosotros hicimos gestiones durante todo nuestro periodo legislativo y no conseguimos los votos. O sea que el gobierno, yo diría de todos los colores, le sirve esa cláusula que le permite mantener las cosas en secreto. Nosotros lo que pretendíamos era que los contratos que firma Uruguay sea secreto la parte de la información financiera y económica de las empresas que contratan con Uruguay, porque eso no tenemos por qué saberlo. Pero lo que Uruguay le ofrece a las empresas extranjeras para que vengan y se instalen, o sea, lo que el pueblo uruguayo tiene que poner de plata en efectivo para que ellos vengan, eso no puede ser secreto. Entonces, no tuve suerte con eso. Bueno, continuamos. En el programa, en el espacio anterior nuestro, yo dije, tal vez un poco exagerado, que estamos viviendo una crisis institucional. Siempre aclaro que es la interpretación que yo hago de la realidad que yo veo. Claramente me pueden decir, mire, la realidad que usted ve no es real,
o la interpretación que usted hace no está equivocada. Cosa que puede ser. Pero como nosotros tenemos ese perfil de estudiar las situaciones jurídicas y estatales, bueno, nosotros vemos que hay una crisis en el gobierno que no va a traer una consecuencia de que el gobierno se derrumbe, claro, eso nadie lo pide, ni lo espera, ni va a pasar, pero hay una diferencia notable entre lo que dice el jefe de Estado, que es el presidente Orsi, y la jefatura de gobierno, que son los secretarios de la presidencia y los ministros. Hay como un divorcio. Eso nosotros lo vemos y hemos presentado prueba, ¿no? Cuando el presidente Orsi fue el 1 de marzo a dar su discurso del plan de acción que tenía para este año que va corriendo, no habló nada de comprar acciones en las empresas públicas, y 6 días después el secretario Sánchez salió ofreciendo que la gente pudiera comprar acciones en las empresas públicas, y además dijo que él tenía un equipo de gente trabajando para eso y que el proyecto era de él. Incluso fue al Parlamento a informar un proyecto de él, de un secretario. Es decir, que el presidente no sabía, porque si no lo hubiera dicho, ¿no? O sea, fue tal vez el anuncio más importante de la semana. Ahí hay un divorcio entre lo que hace la secretaría y lo que hace el presidente. Y otro tema pasó con la Fiscalía. El tema de la Fiscalía ya se terminó, ya quedó laudado, que la fiscal de corte va a ser la doctora Mónica Ferrero y que la aspiración del Frente Amplio de poner un fiscal socialista no lo va a conseguir porque no tiene votos. Eso ya fue un tema de la semana que yo creo que pasó. Lo extraño es que cuando le preguntan a los dirigentes políticos de la coalición ¿por qué le parece a usted que el Frente Amplio no quiere a la fiscal Ferrero? Todos los dirigentes de la coalición, sin excepción, dicen, bueno, no sé por qué no nos lo dicen. Es decir, el Frente no la quiere a Ferrero, pero no dice por qué. Pero los dirigentes de la coalición tienen la capacidad para responder, porque no es socialista. Así como lo digo yo, que como dice un amigo, cuidado con opinar sin fueros, la policía de la moral, porque miren que hay persecución en lo que se opina, ¿eh? Acá traje un documento de una idea que se tuvo de prohibirle, o sea, controlar lo que dicen los legisladores en Twitter. Y que lo que expresa un legislador en Twitter no esté amparado por la libertad de expresión, sino que al expresarse un legislador en Twitter, había una idea, un proyecto que se manejó dentro de las filas del Frente Amplio, de que lo que un legislador opina por Twitter no lo hace en función legislativa y por lo tanto no tiene fuerza y por lo tanto se lo puede detener, poner preso y prohibirle hablar. Socialismo. El socialismo va por las propiedades de las cosas y la expresión de una persona es la propiedad de las cosas. Pero volviendo al tema de la Fiscalía, es un tema que está saldado. Pero como no quedó claro, porque ustedes mismos me dijeron, mira Eduardo, que en los videitos que pasaste el otro día no quedó claro esa diferencia. Entonces yo no quiero dejar eso colgado y que quede como una opinión sin fundamento. Quiero dejar la opinión con algún fundamento, que es lo que intentamos hacer siempre. Entonces ahora vamos a mirar un video cuando el presidente Yamandu Orsi, en una visita que hace a una feria rural, se le pregunta, ya lo vieron ustedes en los informativos, pero a mí me sirve para cerrar el tema, se le pregunta por qué opina de la fiscal Ferrero, y él da su opinión diciendo que él quiere a la fiscal Ferrero. Es más, dice que está con la oposición en la defensa de la fiscal Ferrero, que no tiene ni un problema, incluso la trata coloquialmente, no tengo ni un problema con Mónica, y que sería una buena fiscal. Casi que el mismo día o el día siguiente, el prosecretario de la presidencia dice todo lo contrario. Entonces, claro, con lo que dijo el presidente, la oposición dijo, bueno, si usted piensa eso, mándenos el pedido de venia para la doctora Ferrero y nosotros la votamos
que no necesitan votarla, porque ya es fiscal general de la Nación sin venia, porque la ley le permite ser fiscal general de la Nación, por algo está ocupando el cargo de fiscal. ¿Por qué la doctora Ferrero ocupa el cargo de fiscal? Porque la ley le permite hacerlo, si no estaría usurpando un cargo. Es decir, que ella es fiscal porque la ley le permite. Pero hay como cierta deseo que ella llegue al cargo por el camino de la Constitución y no por el camino de la ley, que es exactamente igual. Entonces quiero compartir eso para que vean ustedes que esa interpretación que yo hago de que hay un divorcio entre el jefe de Estado, que es Orsi, y la jefatura de gobierno, se ve todos los días en ejemplos como ese, que el presidente dice, sería una buena fiscal Ferrero, y el secretario de la presidencia dice, nosotros no queremos a Ferrero. ¿Cuál fue el resultado? Que la presidencia no va a mandar el pedido de venia para Ferrero. Es decir, que el jefe de Estado, Orsi, cedió ante la opinión de los secretarios de la presidencia. Es decir, en el enfrentamiento, yo diría, en la opción de hacer lo que dice el presidente o hacer lo que dice el secretario, se terminó haciendo lo que dijo el secretario. Claro, el presidente dio una explicación un poco extraña sobre por qué no mandaba el pedido para que la fiscal Ferrero fuera fiscal de la Nación por el camino de la Constitución. Y la explicación que dio fue que trató de perros a los senadores del Frente Amplio, porque dijo que no iba a mandar la nota, porque mandar la nota era tirar a los perros a la fiscal. Y claramente en la Cámara de Senadores hay senadores de la coalición y senadores del Frente Amplio. Como los que van a votar la venia son los senadores de la coalición, el sentido común me dice que se refirió como perros a los senadores del Frente Amplio, que son los que no van a votar la venia porque no la quieren a Ferrero, porque no es socialista. Esa es la única explicación. Vamos a ver los dos videos seguidos, Javier, del presidente y del secretario de la presidencia, que en un programa de BTV le preguntan, y él medio que hace con esas declaraciones habituales, incluso se burla del senador Ojeda, que dice que no sabe la Constitución, etc. Pero no importa, que se burle es una cosa de él y de Ojeda, del senador Ojeda. El tema es ver ese divorcio, que ustedes ya lo vieron, pero a los efectos del programa nuestro, que siempre estamos pendientes de esa estructura de la República, del Estado de Derecho, como insumo para nosotros nos sirve. Vamos a verlo. Por los próximos años. No se puede vivir una institución como la Fiscalía permanentemente en discusiones desde el punto de vista político. Este miércoles, el presidente Yamandu Orsi fue consultado respecto a la actitud de la oposición que apoya a la actual fiscal Mónica Ferrero para que sea oficialmente nombrada en su cargo, y el presidente respondió. ¿Cómo está? Me paso para la oposición. Si nunca hubo problema. No sé de dónde salió eso. Estuve el otro día en comunicación con Mónica por este tema Marcet. Yo no me lo he planteado como... Siempre lo dije, sería bueno que se nombrara un fiscal no como está hoy, que quedó en lugar de... El Parlamento hace 10 años que no logra nombrar. Exactamente. Si tiene que ser Mónica, que sea Mónica. En ningún momento en mi cabeza ha estado el sacarle el apoyo a Mónica. No escuché nunca eso. ¿Y por qué queda esa sensación de que... A ver, capaz que alguien lo manejó a título individual, como idea, quedó claro. Pero Ahora, no, ¿por qué queda no esa oficial. sensación de que a ustedes no les gusta o no les convence Ferrero como fiscal de corte? Es que nosotros queremos designar un fiscal titular. Bueno, pero si el fiscal que llegó por ser suplente, por subrogante, pero si el fiscal que está haciendo las cosas bien, ¿por qué no mantenerlo en el cargo? Hasta ahora, que yo recuerde, nunca pasó en la historia eso, de que el fiscal adjunto pase a ser fiscal de corte titular. No conozco ningún caso en la historia de la Fiscalía. La realidad es de que nosotros no hemos propuesto fiscal titular porque no hay acuerdo. Así están planteadas las cosas, no hay acuerdo. Y es difícil llegar a un acuerdo cuando se nos dice esta o esta. Entonces eso no es una negociación, es una imposición. O sea, que el Partido Colorado vaya a una conferencia de prensa y diga que se quede Ferrero. Bueno, amigos, ustedes vieron ahí el presidente de la República diciendo que la doctora Ferrero tiene que ser la fiscal, que no tiene ningún problema con Mónica, que hay que votarla. Y el prosecretario dice que no. ¿Por qué dice que no?
si el presidente dice que sí. El presidente dice que sí y el secretario dice que no. Entonces, a una persona distraída le dice, bueno, ¿y cuál fue la solución? Me imagino que la del presidente. No, la solución fue la del secretario, que no responde la pregunta. Dice, no, pues nosotros no queremos que una fiscal siga adjunta. No conozco, y yo en el programa lo dije, no hay ni un antecedente en la historia uruguaya que un juez pase de juez a fiscal. Y si hay un antecedente, se me olvidó. ¿Cuál fue el único ejemplo que tenemos que un juez pasó de juez a fiscal general de la Nación? El del doctor Díaz. ¿Por qué? Porque la Constitución lo permite. La Constitución dice que puede haber traspaso desde el Ministerio Público y Fiscal, que es la Fiscalía, al Poder Judicial, y del Poder Judicial al Ministerio Público y Fiscal. O sea que la Constitución permite, pero nunca se había hecho porque siempre se pensó que era bueno que el fiscal general fuera un fiscal de carrera y no un juez que tiene la carrera de juez y no de fiscal. Y siempre se sostuvo que era bueno que los jueces fueran jueces de carrera y no un fiscal. Eso se mantuvo durante decenas de años hasta que el incidente del armamento de Feldman, el famoso caso de las armas de Feldman, el que se suicidó de varios balazos, después vamos a traer el expediente un día, en el cual en la presidencia de Mujica descubren el arsenal del contador Feldman. El juez del caso era el doctor Díaz, que era juez, el fiscal era Percivale, el de la Fiscalía Inconstitucional, y archivado el tema de Feldman, pasó el doctor Díaz del Poder Judicial a la Fiscalía. Es un hecho objetivo. Eso, yo estoy diciendo algo fuera de lugar, no estoy diciendo lo que pasó. Entonces, esto lo quería traer a ustedes para que vean cómo, ¿por qué entiendo yo que hay una especie de conflicto? Porque si el presidente de la República quiere algo y un secretario no lo quiere, hay que hacer lo que el presidente quiere. Ahora, si se hace lo que quiere el secretario, hay una crisis en el gobierno. Si el presidente de la República se entera que se quieren vender acciones de las empresas públicas por la prensa, me parece que hay una crisis en el gobierno. O sea, si el jefe de Estado se entera que el secretario Sánchez quiere vender acciones, cosa que ya se podía hacer, ¿no? No es un invento de Sánchez. Lo que pasa es que Sánchez, como va a ser el candidato del Frente Amplio en el 29, está tomando posturas para llegar a la población, para tratar de ganar votos, porque está viendo que este gobierno, rechazado por el 70% del cuerpo electoral, el 46% de forma expresa lo rechaza, y un 30% ni lo aprueba ni lo rechaza, o sea que yo puedo decir, ese 30% no aprueba el gobierno y tampoco lo rechaza. Pero si yo sumo los rechazos expresos más quien no se pronuncia, lógicamente puedo decir hay un 76% de la población que no apoya, entre el que se pronuncia expresamente en contra y el que no apoya, suman eso. Entonces Sánchez está viendo eso. Y está viendo porque el gobierno les mintió. El gobierno de los mentirosos. Hay gente que yo le agradezco enormemente, que no los conozco, que a veces de este programa saca 1 minuto o 2 y hace un videíto y lo manda a las redes. Y esta semana anterior tuvo mucha difusión, la verdad que lo estoy súper agradecido, de un video mío en el cual yo digo que si el presidente hubiera dicho la verdad, no salía presidente. Pero como el presidente no dijo la verdad, salió presidente. Ahora, ¿por qué yo digo en ese video que el presidente, si hubiera dicho la verdad, no salía presidente? Porque yo digo lo que hizo en el primer año de la presidencia. Y en el primer año de la presidencia puso impuestos, aumentó impuestos, dijo que no tenía plan de seguridad, que todavía no tenemos plan de seguridad. Miren que ya estamos en el 26 y el ministro Negro todavía no tiene el plan de seguridad. Anda volanteando el plan, dice que lo tiene, que se lo presentó a fulano, a mengano, a la coalición, a este, al otro, pero la población no sabe cuál es el plan de seguridad, que es el problema más importante que tiene el Uruguay hoy según las encuestas. Entonces, si el presidente hubiera dicho, mire que yo no tengo plan de seguridad, yo creo que algunos miles que no son de la religión del Frente Amplismo, recuerden que el Frente Amplismo es una religión, como es el islamismo, el cristianismo,
el budismo, el hinduismo. Bueno, hay algunos cientos de miles que son fieles de esa religión que votan igual, pero hay otros miles que votan a uno o a otro. A esos miles es el que uno le tiene que hacer ver que lo malo que es este gobierno y las maldades que le adjudicaban al anterior, que también los tuvo, son menos que la de este gobierno. Y ahora lo vamos a ver. Acá tenemos elementos. Porque este es un gobierno socialista y el socialista por formación, o sea, porque es socialista, es enemigo de la propiedad privada, es enemigo de la libertad de las personas y apoya las dictaduras. Eso es ser socialista, porque en el mundo los gobiernos socialistas hicieron eso. Ahora, ¿eso está bien o está mal? Y no está bien ni está mal. Hay gente que defiende la libertad y hay gente que es enemiga de la libertad. ¿Quiénes son los enemigos de la libertad? Los socialistas. Que yo redondeo en socialismo al MLN, al Partido Comunista, al Partido por la Victoria del Pueblo, al Partido Socialista, es decir, los 15 partidos que forman el Frente Amplio, yo los meto a todos en la bolsa del socialismo, no del progresismo, porque cuando ellos gobiernan el país se atrasa. Los pongo en la bolsa del socialismo. Y ahí meto todo, comunistas, del MLN, Tupamaros, del MPP, socialistas, porque si no tengo que nombrar los 15 partidos, me paso el programa viendo los 15 partidos. Y ahí quiero señalarle un error tremendo que comete la coalición. Los diputados y senadores de la comisión no aprendieron nada. Se los digo con cariño, con afecto, con respeto, pero no aprendieron nada. Se enojan, entre comillas. Hoy mañana venía para acá, para el programa, venía escuchando algunos, y había legisladores de la coalición molestos. ¿Por qué se molestan los legisladores de la coalición? Porque el Frente Amplio apoya las dictaduras. Porque el señor Fernando Pereira se fue a abrazar con un criminal, como es el presidente de Cuba, que es un criminal, y al abrazarse con el criminal, el señor Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, como Ana Olivera, dirigente del Partido Comunista, como el del PIC-CNT, dirigente del Partido Comunista, avalan todo lo que ese presidente hace. Avalan los crímenes, avalan la falta de libertad de expresión, avalan la no separación, es decir, avalan una dictadura de 67 años que hoy es una monarquía. Porque muere un Castro, viene el otro Castro, viene el otro Castro y viene el otro Castro. Ahora hay un títere ahí que está de transición, como pasaba en las monarquías. A veces los herederos a los reyes tenían 7, 8 años, los herederos de la corona. Entonces se nombraba un regente que medio tuviera las riendas del gobierno hasta que ese niño se transformara en adulto. Ahora el candidato que están manejando para poner en Cuba es otro Castro, que creo que es sobrino o nieto, no sé quién, de los Castros viejos, de los criminales, Fidel y Raúl. Bueno, cuando el señor Fernando Pereira, en calidad de presidente del Frente Amplio, o sea, en representación de todo el Frente Amplio, va a abrazarse con un criminal como es el presidente de Cuba, está avalando los crímenes de ese presidente. Porque no es, por ejemplo, vamos a ver, para que ustedes me entiendan, asume, o sea, no sé, el señor Katz gana las elecciones en Chile, el presidente chileno, Katz de apellido, un hombre que es ideológicamente de derecha. El presidente chileno invita al presidente Orsi, que es de izquierda, socialista, a que vaya a la fiesta de la Asunción y a la fiesta del cambio de mando. ¿Qué es lo que hace el jefe de Estado? Va perfectamente, lo bien que hace, muy bien por el presidente Orsi, a la fiesta de la democracia de CACS, de los chilenos, por el cambio presidencial. En esa visita que el presidente Orsi hace a Chile, llega un día antes, claro, como corresponde, y ese día antes lo aprovecha para reunirse con el presidente saliente, que es del Partido Comunista. Entonces tiene una reunión privada
no sé dónde, una reunión de camaradería, una reunión entre amigos, con el presidente saliente que es del Partido Comunista. Unos meses antes, el presidente Orsi había ido en un viaje privado también, creo, a Chile a reunirse con el presidente Boric, que es del Partido Comunista, con el presidente Petro, que es del Partido Comunista de Colombia, o socialista, y con el presidente Sánchez de España, que es del Partido Socialista. Entonces se reunieron entre ellos. Y está bien, y está perfecto, porque ellos piensan igual. Ahora, cuando el presidente Orsi fue ahora a CAX, fue una misión protocolar. O sea, fue como jefe de Estado uruguayo a acompañar al jefe de Estado chileno que asumía la presidencia. Y está perfecto. Ahora, cuando un dirigente político va a visitar a un presidente, no en una misión protocolar, sino lo va a visitar porque es amigo de él, porque coincide con lo que está haciendo y porque quiere que siga adelante, quiere que siga. Eso fue lo que hizo el Frente Amplio. Eso hizo la exdiputada Olivera, eso hizo el presidente del Frente Amplio en nombre de todo el Frente Amplio. Eso hizo el representante del PIC-CNT en nombre de todo el PIC-CNT, porque fueron a eso. Y bueno, y es lo que ellos piensan. Ellos piensan que está bien eso. Y tanto piensan que está bien, que van para animarlos a que continúe. Ellos quieren que el régimen cubano continúe. Y ahí vemos a los senadores. Bueno, cuando los senadores del Frente Amplio, el presidente del Frente Amplio, los integrantes del Frente Amplio, aplauden la dictadura cubana y dicen que el bloqueo de Estados Unidos, y dicen que la dictadura cubana es un ejemplo para la humanidad, es lo que quieren para Uruguay. Porque si ellos dicen que el gobierno de Cuba es el ejemplo de la humanidad, bueno, bienvenido ese ejemplo acá. Primero quieren eso. Y segundo, apoyan eso. Ahora, ¿qué es lo que hacen los políticos de la coalición? En lugar de hacer, y miren lo que voy a decir, lo que hago yo, decir, bueno, el Frente Amplio es amigo de la dictadura cubana. Y hacerle ver a los uruguayos lo malo que es la dictadura cubana. No sé, decirle, mire, ellos apoyan un país donde no existe la propiedad privada, donde no existe la empresa privada, donde no existe la libertad de expresión, donde no existe la libertad de comunicación, donde no hay libertad para entrar y salir, la gente tiene que tirarse en botes, donde no hay partidos políticos, donde no hay elecciones, donde no se puede opinar, donde no se puede protestar, donde no hay sindicatos. Ellos admiran ese régimen. Y nosotros admiramos otro régimen, que es el nuestro. Entonces, en lugar de enojarse porque el Frente Amplio va a apoyar a los dictadores como a Maduro, ¿no? Recuerden que el gobierno uruguayo criticó el secuestro de Maduro, pero no criticó la dictadura de Maduro. Y el gobierno uruguayo habla del presidente Maduro. El Frente Amplio dice, el señor presidente de Venezuela, que era un dictador criminal y ladrón, como todos los socialistas. Acá lo tenemos a Correa, ¿no? Ladrón, condenado por la justicia de Ecuador, moviéndose en Uruguay con guardaespaldas rusos armados, que no sé cómo entraron los rusos con las armas. Habría que hacer un pedido de informe. Según la noticia de prensa, anda con unos guardaespaldas rusos armados. Bueno, hay que ver cómo hizo, ¿no? Porque Correa es un particular, es un cualquiera. Es un prófugo de la justicia ecuatoriana, que consiguió, a raíz de estar casado con una mujer de nacionalidad belga, que el gobierno de Bélgica, en virtud del matrimonio, le reconociera un asilo para que no lo detengan. Eso fue lo que consiguió Correa, que fue ahora al cementerio, a la chacra de Mujica. Bueno, un ladrón Correa. Yo digo que es un ladrón, no. Lo dice el Poder Judicial de Ecuador. ¿Qué es lo que hace el Frente Amplio? Defiende al ladrón, ¿no? Todo el Frente Amplista están súper contentos con la presencia del ladrón corrupto. Ahora, los partidos tradicionales no se tienen que enojar con el Frente Amplio porque defiendan un ladrón corrupto. Los partidos tradicionales lo que tienen que decir, bueno, uruguayos, uruguayas, uruguayes, ¿no? Tienen que decir, el Frente Amplio defiende un ladrón corrupto y nosotros estamos en contra del ladrón corrupto de Correa.
Ahora, ¿por qué Luz usted dice que es un ladrón corrupto? No, yo no digo, yo digo lo que dice el Poder Judicial de Ecuador, que lo condenó por coimero, por recibir plata de empresas constructoras que para que le dieran la construcción de obra pública en Ecuador le daban plata a él. Y que buena parte de su grupo de gobierno huyó a México, otro país en manos de los socialistas, porque México los protege, porque entre ellos se juntan y se protegen. ¿Eso es un hecho objetivo o es una opinión? No, eso es un hecho objetivo. Entonces lo que tienen que hacer los partidos de la coalición es dejarse de criticar. Les pido por favor, ya sé que no me escuchan y no les interesa lo que yo digo, pero tienen que dejarse de criticar porque el Frente Amplio defienda dictadores, defienda violadores de derechos humanos, defienda ladrones, defienda corruptos, defienda coimeros. Y en lugar de enojarse, decir, bueno, ese es el modelo y el perfil del gobernante frente amplista, que defiende eso. Ojo con opinar sin fueros, dijo el secretario. Ojo con opinar sin fueros. Bueno, nosotros estamos opinando sin fueros, pero como estamos describiendo una situación, como dijo aquel, estoy constatando un hecho, el hecho de constatar un hecho no se comete delito de difamación ni nada. ¿Es cierto o no es cierto que el presidente del Frente Amplio se fue a abrazar con el dictador? Es cierto. Si una persona que no ocupa ningún cargo protocolar se va a abrazar con un dictador, ¿lo apoya o lo desprecia? Lo apoya. Se hace un discurso en el Hotel 5 Estrellas con agua, whisky, ron, cigarrillos, piscina, playa, comida, cócteles, etcétera, etcétera, y en la vereda enfrente los cubanos comiendo arroz. Si va a hacer eso, está de acuerdo con eso. Y además lo dice. Entonces, en lugar de criticarlo, hay que decir, señores, estos le ofrecen esto y nosotros ofrecemos esto otro. Esa es la realidad. Tenemos el videíto ahí, Javier, que ya salió en la prensa, de la delegación del Frente abrazado al dictador cubano, responsable de vaya a saber cuántas pérdidas de vida y la pobreza de Cuba, y que él no la sufre, ¿no? Él creo que va a huir de Cuba a algún paraíso con millones de dólares a terminar sus días rico y sin ningún problema. Eso es lo que anuncio que va a pasar con la dictadura cubana. Vamos a ver el video, mientras yo tomo un mate. Bien amigos. Bueno, ese video se ha hecho viral y ahí tiene la delegación del Frente Amplio a los besos con el dictador. ¿Eso es un hecho objetivo o es una noticia falsa? Es un hecho objetivo. Ahora, cuando los delegados del Frente Amplio le van a dar un beso al dictador cubano, al criminal, ¿están diciendo yo rechazo su gobierno? No, le están diciendo, mire que traje arroz, leche en polvo, cocoa, aceite, medicamentos que violando la ley lo manipulamos, lo amontonamos en un comité de base y trajimos medicamentos. Le trajimos todo eso para que usted lo mande al cuartel suyo, a los militares cubanos, para que los militares cubanos se queden con la comida, porque es lo que hacen. No van a los barrios, iba a decir a los asentamientos. Toda La Habana es un asentamiento, excepto donde viven ellos. Bueno, no van a los asentamientos a repartir el arroz y el aceite. Va a los cuarteles. ¿Y qué garantía hay de que los cuarteles vayan a los barrios a repartir? No hay ninguna garantía. Se la quedan ellos. Yo creo que se la quedan ellos. Creo que se la quedan ellos. Así que, bueno, en lugar de enojarse, hay que decir, mire, esto es así. ¿Pueden ir? Claro que pueden ir. ¿Pueden apoyar la dictadura? Claro que pueden apoyar la dictadura si eso es lo que ellos promueven. Por algo, todos los presidentes socialistas terminan presos. Cristina Fernández de Kirchner, presa por ladrona.
el presidente Castillo de Perú, preso por golpista, el presidente Correa de Ecuador, prófugo de la justicia por coimero. Esas son las noticias que uno tiene. Evo Morales, el boliviano, el de la coca, el cocalero, requerido, escondido en la selva boliviana, o vaya a saber dónde. Maduro, preso en Estados Unidos. No, pero cuando capturaban a Maduro violaron el derecho internacional. Algo más ridículo y más hipócrita que decir eso. Hay periodistas uruguayos que cada uno es libre, ¿no? Preocupados porque a Maduro lo secuestraron. O sea, que esos periodistas uruguayos querían que Maduro siguiera, porque si se preocupan porque Maduro lo... Y yo cuando esos periodistas entrevistan a los políticos nuestros, yo no sé por qué el político le dice, bueno, mire, usted defienda a Maduro, que yo no lo defiendo. Y yo tengo la teoría de Rodríguez Larreta, del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores uruguayo en la década del 40, que instaló en casi toda América del Sur la teoría de que a un tirano que no permite que el pueblo se pronuncie, que el pueblo lo saque, hay que sacarlo. Que viene de la época de Rousseau, de que un pueblo oprimido tiene derecho a rebelarse. Viene de la época de los liberales franceses, que después vinieron en socialistas. Bueno, los liberales franceses nos enseñaron. Si hay un pueblo oprimido, el pueblo tiene derecho a levantarse contra el opresor, aún con violencia. El derrumbe de la monarquía en Francia. Acá estos festejan la Revolución Francesa. ¿La Revolución Francesa qué fue? Fue un movimiento criminal, porque asesinaron cientos de miles de franceses, contra la monarquía francesa. Y ahí sacaron las teorías de la no intervención, del derecho internacional, de los payasos de la ONU. Yo recibía a los payasos de la ONU cuando era diputado. Venían los delegados de la ONU, los burócratas de la ONU, a controlar los derechos humanos en el Uruguay. Y yo los recibí en mi despacho. Y eran 4 o 5. Y le dije, mire, ustedes se equivocaron de país. O sea, ustedes vinieron al mejor de la clase. O sea, ustedes van a Yemen del Norte, van a Costa de Marfil, van a Mauritania, van a Arabia Saudita, van a la Unión Soviética. ¿Ustedes van a esos países? ¿O vienen acá a decirnos a nosotros que todos tienen que tener tal derecho, y que descubrieron que a una familia le falta? Vienen cobrando miles de dólares por mes, pagados, burócratas, como dijo la senadora Bianchi, burócratas que viven de los viáticos. Si ustedes se equivocaron de país, que acá hay falencias y hay violación de derechos humanos, sí. En las cárceles hay violación de derechos humanos. La gente que vive en asentamientos es víctima de los derechos humanos. ¿Se le están violando los derechos humanos? Claro que sí. Eso lo decimos siempre. Ahora, eso se puede solucionar fácilmente. Y lo reitero, eso se puede solucionar fácilmente. El túnel de 18 o la pobreza infantil. Sale lo mismo. La plata es la misma. El túnel de Cuxa o la pobreza infantil. Ahí está la plata. Las vías de UPM o la pobreza infantil. Ahí multiplicamos por 5. Eliminar la pobreza infantil. La plata está ahí. La tenemos. ¿Por qué no se hace? Porque no se quiere. No se quiso, no se quiere. No, pero eliminar la pobreza lleva 20 años. Sí, ya sé que lleva 20 años. Es una generación, pero hay que empezar. Hay que empezar. Nadie empieza. Las ollas populares. ¿Qué pasó con las ollas populares? ¿No hay más? Bueno, como ven ustedes, una crítica a los políticos de la coalición. Déjense de condenar al Frente porque sea amigo de los dictadores. Díganle a la gente, el Frente es amigo de la dictadura. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Ustedes vieron que yo digo que el Frente Amplio, por definición, o sea, los socialistas, no les gusta la propiedad privada. La gente votó eso. Es decir, ellos quieren quedarse con lo tuyo y quieren meterse hasta en la cama de la persona. Ellos quieren meterse en todo. Y ese meterse en todo les va quitando a ustedes la propiedad. Y mire que la propiedad es este mate.
La propiedad no es una mansión en Punta del Este, que también es propiedad. La propiedad es el mate. Ahora el Frente viene por todo. ¿Que la gente votó eso? Sí. Bueno, pero yo pienso que hay 200.000 personas o 300.000 que se dieron cuenta que estamos en el gobierno de los mentirosos. Y que se dieron cuenta que votaron porque el presidente les mintió. Como quedó demostrado con ese video que hice yo y que han hecho muchos, de que en el primer año de gobierno lo que hizo no lo prometió en la campaña electoral e hizo lo contrario, ergo mintió. Y todos mienten. Ahora quiero compartir con ustedes algunos otros temas en el cual yo creo que demostramos por la vía de los hechos que lo que nosotros decimos es así. Demostramos por la vía de los hechos. Acordate que Tolosa, el presidente del Banco Central, viene por tus dólares. El ministro de Economía y el subsecretario vienen por tus pesos. El senador González viene por tu propiedad. El doctor Preve viene por tu salud. Eso es lo que ellos proponen. Y bueno, los sindicatos vienen por fundir las empresas públicas. Esa es la tarea del sindicato público. Mantener sus sueldos. Podemos poner algunos ejemplos y vamos a poner ANCAP, el Portland. Al sindicato de ANCAP le importa nada que Uruguay pierda 30 millones de dólares por año mientras los 100 compañeros tengan trabajo. Y el gobierno anterior de la coalición que yo integré cometió el gran pecado de no cerrar el Portland de ANCAP. Y si usted tuvo, sí, yo soy responsable, yo era parte del gobierno. Y este gobierno, que es compañero de los sindicalistas, menos lo va a cerrar. Así que vamos a esperar que el próximo gobierno no sea de los compañeros para cerrar el Portland de ANCAP. Y las 100 personas que trabajan ahí, mandarlas a hacer otra tarea dentro de ANCAP y pagarle el sueldo que cobran ahora. No hay ningún problema de eso. Pero el Portland prefiere perder 30 millones y andan llorando por todos los programas de televisión e inventando crisis sociales y familiares que no tienen, porque ellos van a seguir trabajando. Nadie se queda sin trabajo. Ahora, para que 100 personas sigan trabajando, nosotros tenemos que poner 30 millones de dólares. Y sí, esas son las reglas. El puerto. ¿Qué hay que hacer con los sindicalistas del puerto? Hay que destituirlos. La Constitución lo permite. Hay que dar el paso. Los sindicalistas del puerto quieren que el puerto se funda. En mi opinión, mañana dicen, Luz nos está difamando, vamos a hacer un juicio. Bueno, yo pienso eso. El puerto la contrató unas empresas para dragar el canal de China, o sea, unas empresas chinas para dragar el puerto. Porque los funcionarios públicos del puerto que se encargan de la draga están de paro y se les rompe la draga. Y además consumen $800.000 por año en comer, según dice el observador. Para darle de comer a los que manejan la draga, el Estado gasta $700.000 anuales. En el programa del jueves lo vamos a leer. Esta semana tenemos programa el jueves, no el viernes. Y rompen la draga. Y rompen el escáner. Y rompen la linga. Y no dejan salir los barcos de pesca. Y no dejan entrar barcos contenedores. ¿Qué es lo que quiere el sindicato del puerto? Que ganan miles de pesos los sindicalistas, ¿no? Quieren fundir el puerto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Echarlos. Hay un artículo en la Constitución que lo permite. Se los voy a leer. Miren lo que dice. Artículo 168. Al presidente de la República le corresponde destituir a los empleados por ineptitud, omisión o delito. Destituir a los empleados por ineptitud, omisión o delito. Y eso que le corresponde al presidente de la República para la administración central, le corresponde a los directorios de las empresas públicas para sus empleados. Entonces la Administración Nacional de Puertos lo que tiene que hacer es iniciarle sumario a los empleados del puerto por ineptitud y omisión.
no por delito, porque no cometen delito, todavía no, es decir, es difícil probar que cometieron un delito, pero la ineptitud y omisión está aprobada, ¿no? Para mí está aprobada. Hay que hacer un sumario y ver si eso que parece ineptitud y omisión se puede probar. Y si se prueba, destitución y a buscar trabajo. El resultado de la petrolera estatal ANCAP en el 2025 dio cuenta que tuvo ganancias por 72 millones de dólares. Bienvenidas las ganancias de ANCAP que se hacen por el sobrecosto del combustible. O sea, ANCAP cobra más de lo que le sale fabricar combustible y ganó 70 millones de dólares. Y está bien. Eso no me parece bien, porque esos 70 millones de dólares permiten a la empresa desarrollarse, invertir y darle plata al gobierno central para que pague la escuela, la salud pública y la seguridad. Es decir, la plata que le sobra a las empresas públicas, rentas generales les quita un pedazo y con eso pagamos los bomberos, la policía, el ejército, la salud, la enseñanza que no recauda. O sea, como esos servicios no recaudan, hay que pagarlos. ¿Con qué se pagan? Con la plata de los servicios que recaudan. El Banco República, ANCAP, Antel, es decir, la UTE, todos los servicios que recaudan, que les sobra plata, con esa plata que les sobra, se financian los servicios que hay que dar y que no recaudan. Y a mí me parece bien eso, me parece macanudo. Entonces ANCAP informó que el resultado de la petrolera estatal ANCAP dio cuenta que tuvo ganancias por 72 millones de dólares. Luego de las pérdidas que tuvo el año anterior, porque la refinería de La Teja hubo que detenerla, es decir, hubo que parar la refinería para hacerle el mantenimiento y ese año que tuvo la refinería parada, ANCAP dio pérdida. Y está bien, es lógica, si no podían fabricar combustible lo tenía que comprar. Esas ganancias de 72 millones se dieron, pese a que otra vez, como desde hace 26 años, el Portland registró pérdida, lo que viene haciendo desde 1999 por 31 millones de dólares. Entonces lo que dice ANCAP acá es que desde el año 1999 ANCAP pierde, digamos que 25 millones de dólares por año, por los 100 empleados del Portland. En 10 años son 250 millones de dólares, o sea, al 2009. Al 2019 son 500 millones de dólares. Y al 2026 son 700 millones de dólares. Hay gente que dice que son 800. Es decir, que ANCAP perdió 800 millones de dólares para mantener el trabajo a 100 compañeros. Con 800 millones de dólares del Portland ANCAP se elimina la pobreza infantil. Ahí está la pobreza infantil. Señor presidente Orsi, señor presidente Lacalle Pou, señor presidente Vázquez, señor presidente Mujica. Hay que cerrar la planta de Portland. No, que en Paysandú hay 100 obreros y sí, y que yo soy de Paysandú. ¿Qué hay que hacer? 800 millones de dólares para 100 obreros del Portland. No, hay que cerrar la planta y a esos obreros hay que darle trabajo, no hay que echarlo, no le va a pasar nada a los obreros. El obrero que hoy trabaja en el Portland va a trabajar en la nafta, en el gasoil, no se va a trabajar en otro sitio. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué pasó en el puerto? La noticia que tengo acá. El dragado en el puerto de Montevideo estuvo paralizado durante varios días por rotura de máquinas y medidas dispuestas por el sindicato de la Administración Nacional de Puertos. Las autoridades entienden que se llegó a una situación límite, las autoridades del Frente Amplio y de mi amigo, el ex senador Gandini, que hoy son las autoridades del puerto, y aplaudo a las autoridades del Frente Amplio y a Gandini, los aplaudo, los apoyo 100%. Las autoridades entienden que se llegó a una situación límite y decidieron buscar alternativas privadas para realizar las tareas de mantenimiento de dragado en los muelles públicos y en las zonas interportuarias. Para eso contrataron los servicios de una empresa china que tiene contrato vigente desde el 2018, o sea, desde el último gobierno del presidente Vázquez. El puerto de Montevideo tiene una profundidad de 13 metros, pero el muelle C está por debajo de los 11 metros.
Eso imposibilita que barcos graneleros carguen mercadería en las áreas públicas y genera la queja de las empresas exportadoras. A fines del 2025, el único barco de dragado que estaba funcionando sufrió un desperfecto cuando se le desprendió un caño de succión que terminó en el fondo del Río de la Plata. Tras el incidente se logró recuperar el caño que se fue para el fondo y la embarcación ingresó a un dique para ser arreglada. Eso provocó que el dragado estuviera paralizado. El año terminó, pero los problemas no. El caño no fue bien arreglado. Bueno, y hay una omisión. Si el caño no fue bien arreglado, hay que despedir al que arregló el caño, que costó millones de dólares, y la máquina no está en funciones. O sea, mandaron a reparar el caño y mandaron a reparar el motor. El que tenía que encargarse no lo hizo mal. Ahora, cuando ustedes van a reparar un auto, el mecánico lo hace mal, no todo el mundo lo hace bien, porque es de lo que ellos viven, es lo que ellos hacen. Entonces, no se puede. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que despedir a las personas que hicieron eso, porque eso nos cuesta millones de dólares a nosotros. Entonces, por mantener el trabajo a ese, y acá está la Constitución que dice que se puede despedir por ineptitud u omisión. Hay que probar la ineptitud y la omisión y echarlos. Y para usted, ¿cómo va a despedir la gente? No, yo no quiero que despidan a nadie. El que trabaja no lo despiden, y el que no trabaja hay que echarlo. Pero eso pasa en la actividad privada. A su vez también otra máquina para dragar, la D9, está siendo reparada y se estima que quedará operativa para fin de año. La tercera tiene certificado, miren ustedes, los barcos que dragan el puerto de Uruguay, 2 están rotos y la tercera, que está sana, tiene el certificado de navegación vencido. Tiene el certificado de navegación vencido. Pero en este caso también hubo otro inconveniente. Días atrás, la tripulación reclamó la presencia de un cocinero, un chef. Los funcionarios del puerto que se encargan de dragar pidieron un chef. ¿Ustedes me están escuchando lo que yo estoy contando? Pidieron un chef. Y como no le mandaron el chef, yo me río, pero da lástima, ¿no? Eso es lo que hace que la plata no alcance. La plata sobra. Acá hay una sola cosa que sobra: el agua de los ríos, el aire y la plata. Lo que pasa es que los políticos no quieren arreglar ningún tema de eso para seguir teniendo a la gente como la tienen. Ahora, eso es muy sencillo. ¿Cuánto sale esto? Bueno, señores, sumario y destitución. Una vez que lo destituimos, que venga otro y haga el trabajo. ¿Qué otro? Hay una empresa privada. El privado no falla porque pierde el trabajo, el público falla. Bueno, lo cierto es que a los funcionarios, como no le contrataron el chef, decidieron no navegar. Los funcionarios del puerto, como no le contrataron el chef, decidieron no navegar. Este jueves hubo un cambio de la tripulación, incluido otro chef. Trajeron el chef. Y finalmente, como vino el chef, salió a realizar tareas de limpieza. Esa es la draga más antigua, la de menor porte y la menos eficiente. Pero tiene chef. No tenemos canales, pero tenemos chef. La estimación oficial es que para realizar los trabajos óptimos se necesitan que 2 barcos estén operativos. A los problemas de funcionamiento se suma el posicionamiento del sindicato del puerto. A todo eso, que son problemas mecánicos, que se les cayó el caño, se les rompió el motor, el chef no vino, y hasta que no viniera el chef no salían, el sindicato, con la exigencia de que el dragado sea realizado solamente por funcionarios públicos. Es decir, ellos dicen, no, el dragado solo puede ser realizado por funcionario público. O sea, no queremos privado. Estas semanas las embarcaciones públicas aparecieron con una bandera que decía gobierno ausente ante el dragado público.
o el dragado público no se negocia. Fueron algunas de las consignas. Es decir que nosotros tenemos que soportar todo esto, gobierno ausente ante el dragado público, y el dragado no se negocia. La imposibilidad constante, ya sea por roturas, por medidas sindicales, de dragar de manera eficiente, hace que las autoridades se dispongan a reactivar el contrato vigente con la compañía china, los amigos de Orsi. Pero bueno, bienvenidos los chinos si hacen el dragado. Czech Trading Company Limited. Czech Trading Company Limited, para realizar las tareas de removido de barro y sedimento en los muelles públicos. Esa empresa que va a hacer el dragado está acá desde el año 2018 con un contrato vigente. El director del puerto, Jorge Gandini, indicó que de haber un dragado público y eficiente para encargarse del mantenimiento intraportuario, se tiene que hacer con una empresa privada. Hubo demasiada tolerancia en el área del dragado. Los resultados no fueron apropiados. ¿Cuánto gasta el puerto en dragar? ¿Cuánta plata gasta? 20 millones de dólares por año. La plata está. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sumario y destitución a los empleados del puerto. La Constitución dice que un funcionario público se puede destituir por omisión o ineptitud. Y bueno, hay que hacer el sumario, separación del cargo, y si se prueba la omisión y la ineptitud, hay que destituirlos. Como cualquier persona. O sea, no es una cosa rara, es la regla. La vida es así. Como van a destituir ahora el Partido Socialista que está en el gobierno, al sindicalista de la policía. Ustedes saben, a ver si lo encuentro acá, que la policía, como todo servicio público, como toda actividad pública, tiene un sindicato. Bienvenido al sindicato de la policía. Está perfecto. Bueno, lo cierto es que la Guardia Republicana tiene un sindicato. Y tiene el presidente del sindicato, es el señor Carlos Piedra, presidente del sindicato de la Guardia Republicana. ¿Qué hizo el sindicalista de la policía? Hizo una declaración pública sobre el funcionamiento del servicio. O sea, no tiró el caño al fondo del río, no se le cayó el caño, no pidieron un chef. O sea, la Guardia Republicana no pide un chef como los del puerto, que quieren fundir el puerto. Y yo, miren lo que le voy a decir, y esto lo digo en condicional porque lo que voy a decir es muy grave. Lo que voy a decir es muy grave. Entonces lo digo en condicional porque ojo con opinar sin fueros, como dijo el secretario. Porque si yo digo esto, van a decir Luz está difamando, calumniando e injuriando. Entonces hago la aclaración cuando me quieran denunciar que yo no estoy difamando, ni injuriando, ni calumniando. Estoy pensando como un ser libre que yo puedo llegar a pensar sin asegurarlo, sin acusar, sin afirmar que los sindicatos están arreglados con los chinos. Porque si ellos no hacen el trabajo, se dan cuenta que en la situación actual los empleados del puerto siguen cobrando sin trabajar, porque los barcos para hacer el dragado están rotos. Entonces, uno tiene la licencia vencida y los otros dos están rotos. Por lo tanto, los que manejan el barco y los que andan dragando no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque la herramienta que tienen para trabajar está rota. Como la herramienta que tienen para trabajar está rota, el puerto, como no puede quedarse sin abrir los canales porque si no los barcos no entran, contrata una empresa china, amiga del Frente Amplio, contratada en el 2018 con el gobierno de Tabaré Vázquez. Esa empresa china, dice Gandini, va a llevar 20 millones de dólares. Entonces la situación actual es la siguiente: los chinos cobrando 20 millones de dólares y los del puerto cobrando también, pero sin trabajar, porque la herramienta se le rompió.
Entonces, es descabellado, es absolutamente desnorteado pensar que los chinos están incentivando a los sindicalistas del puerto para que hagan esto, para que ellos agarren el trabajo y ellos cobren igual. Ojo al gol, que no estoy diciendo que eso pase, estoy sugiriendo que podría pensarse. ¿Y por qué no podría pensarse si no estamos en Cuba? Acá podemos pensar. Ahora miren ustedes, los sindicalistas del puerto hacen todo eso, paran el puerto, se les rompe la máquina, llevan a que el Estado contrate una empresa privada por 20 millones, eso lo hacen. Los sindicalistas de OCE quisieron, no sé, tiraron bombas en la OCE, socialistas, los sindicalistas socialistas, y los ascendieron en la OCE. Ahora, ¿por qué los ascendieron en la OCE? Porque el gobierno anterior que yo integré no los destituyó. Eso hay que decirlo con todas las letras. El gobierno de la coalición pudo destituir a los sindicalistas de OCE. ¿Qué hizo? Le hizo el sumario, les probó la responsabilidad y no los destituyó. ¿Quién es responsable? El gobierno de la coalición republicana, que yo integré, sí, que yo integré. Entonces el gobierno compañero no solamente no los va a destituir, sino que los ascendió, a pesar de que pusieron bombas en el edificio. Ahí está la plata de la pobreza, de los jubilados, de los asentados. Está toda la plata ahí. No hay que pedir plata a más nadie. Ahora, ¿qué pasó con el señor Carlos Piedra? Presidente del sindicato de la Guardia Republicana. No hizo nada de lo que hicieron todos estos. Simplemente opinó sobre que el servicio tenía algunas dificultades para desempeñar bien la tarea de seguridad. ¿Qué hizo el ministro? El derrotado. El ministro de negro es el ministro derrotado, ¿no? La lucha contra el narco está perdida. El ministro derrotado. El que no tiene plan de seguridad. El que anda volanteando un plan hace no sé cuánto, que le hicieron otros, porque él no tenía plan. Y que el presidente de la República les mintió, el jefe de Estado, cuando en el debate dijo que tenía un plan de seguridad. Y no tenía. Tanto no tenía que nombra un ministro que es un fiscal amigo del secretario, y el fiscal dice, la lucha contra los narcos está perdida y yo no tengo plan. Pero si esperan hasta el 27, al 2027, vamos a tener un plan. Eso fue lo que la gente votó. Desmintieron, los engañaron. ¿Qué dijo el presidente del sindicato? Le hicieron un sumario y lo van a echar. Lo van a destituir. La destitución no depende del ministro negro, pero los informes dicen que lo destituya. El procedimiento se originó luego que el dirigente sindical, en un programa de televisión, se refirió al equipamiento de la unidad, especialmente a los cascos utilizados en operativos de control del orden, además de cuestionar la conducción ministerial. Dirigente sindical, los sindicalistas de OCE le pusieron una bomba al directorio y lo que hizo este hombre fue cuestionó la dirección. Los sindicalistas de OCE pusieron una bomba de humo al directorio. Los del puerto se les rompe paran el dragado porque no tienen chef. Y esos le aumentan los sueldos. Ahora este hombre que se encarga de la seguridad, de la función más importante, la primera función que la Constitución le asigna al Poder Ejecutivo es la seguridad. Tiene 26 funciones el Poder Ejecutivo. La número 1 es la seguridad. Este señor es uno de los encargados. Según resolución administrativa, según dice el ministro Negro, podría haber generado una desacreditación de la gestión y del comando. A interpretación, se dispuso la apertura de un sumario y la suspensión preventiva del funcionario con retención del salario. O sea que suspensión, retención y a su casa. En el expediente se analizaron entrevistas radiales y televisivas. Y la investigación de los abogados del Ministerio del Interior, los abogados de Negro, concluyeron que algunas de las afirmaciones realizadas excederían el marco de la actividad sindical. Miren esto que es ridículo.
Los sindicalistas de OCE le ponen una bomba al directorio y los ascienden. El sindicalista de la Republicana opina sobre cómo se está gestionando la tarea y dicen que se excede. ¿Se dan cuenta la diferencia entre un sindicalista compañero y un sindicalista no compañero? Entre un sindicalista demócrata como el señor Prieto y un sindicalista que pone una bomba o que rompe un barco. Perdón, o que se le rompe un barco y se le cae un caño al fondo, el que se le cae un escáner. El escáner que venía a controlar la droga, se cortó la piola, ni siquiera se instaló, llegó y se cayó y se partió. No hay ningún problema con eso. Para los de ANCAP, que pierden 30 millones de dólares, hay aumentos. Excederían el marco de la actividad sindical, aunque reconocen los abogados de negro que gran parte de los comentarios están vinculados a condiciones de trabajo, Desde la Unión de Policías de la Guardia Republicana cuestionaron el proceso y advirtieron que el informe se basa en interpretaciones administrativas que en exigencias legales. El gremio sostiene que no existen normas que impidan que un dirigente sindical se exprese públicamente. Y tiene razón el gremio. Si no estamos en Cuba, las normas que impiden que un dirigente sindical se exprese son las cubanas que el Frente defiende para esta gente. No se le aplica a OCE, ni al puerto, ni a ANCAP, ni a la enseñanza. El sindicato también cuestionó el criterio aplicado. Según planteo, las autoridades han brindado en otras ocasiones detalles de los procedimientos sin que ello derivara en sanciones disciplinarias. Otro punto señalado por el gremio es que el propio expediente reconoce atenuantes, o sea que no es grave, como la ausencia de agravios personales, la inexistencia de actividad partidaria y buena conducta de los sindicalistas. Todo lo que los otros no tienen y los ascienden, los premian, a la policía republicana la persiguen. Y el ministro Negro quiere que la policía salga a arriesgar su vida para defender que no roben perfumes en una farmacia de un shopping, cuando está destituyendo al director, al presidente del sindicato de policía que se queja porque no tienen cascos. Eso es el Frente Amplio. Ese es el gobierno socialista. Ese es negro. Pero no se quedan ahí. Seguimos con las mentiras. Y yo les quiero demostrar cómo el gobierno de la coalición fue mejor que este. Y bueno, ustedes votaron este. Ahora hay que bancársela. Vamos a otro, el ministro O'Donnell. Miren cómo les mienten a la gente. Miren lo siguiente. Tengo una mala noticia. El Uruguay está en recesión económica. Es decir, el ministro de Economía, socialista, si no, no sería ministro de Orsi, reconoce que la economía uruguaya se detuvo. Eso no es una buena noticia y nadie se alegra por eso. Eso lo quiero decir claramente, ¿no? Tengo acá la noticia. Ya es unánime entre analistas y economistas, incluido el ministro Gabriel O'Donnell, que las proyecciones de crecimiento económico que él mandó en el presupuesto no se van a cumplir. Reitero la noticia que la tengo acá de diario, ¿no? Ya es unánime entre analistas y economistas, incluido el ministro Gabriel O'Donnell, que las proyecciones de crecimiento económico que las mandó en el presupuesto quinquenal no se van a cumplir. En este escenario en el que se espera una desaceleración de la economía uruguaya, el gobierno enfrenta un desafío político de cara a la presentación de la próxima rendición de cuentas, para la que ya se avisoran pujas entre sectores del Frente Amplio, como el Partido Comunista y el Partido Socialista, que impulsan la creación de nuevos impuestos. Partido Socialista y Partido Comunista, nuevos impuestos. El mentiroso dijo que no había impuestos nuevos, pero puso. Así que pueden venir nuevos impuestos.
y los más alineados a la visión de O'Donnell de, en lugar de crear impuestos, cortar con los planes sociales. A su vez, para aprobar el proyecto que posiblemente proponga recorte en gastos sociales, ojo, los recortes de gastos sociales, educación, salud, primera infancia, esos son los gastos sociales, pobreza. Es decir, que el Partido Socialista y el Partido Comunista dice, como nosotros, el Frente, esto lo hizo el Frente, no lo hicieron, esto no es culpa de la calle Pou, y ahora vamos a leer que O'Donnell dice eso. O'Donnell dice, esto no es culpa de la calle Pou, ni de Arbeleche. Le faltó decir, esto es culpa nuestra. Eso no lo dice. Pero dice que no es culpa de la calle Pou y de Arbeleche. Esto es responsabilidad del primer gobierno de él, de O'Donnell. Lo dice, ahora lo voy a leer. Lo dice claramente. Mientras tuvimos las pautas económicas del gobierno de la calle Pou, la cosa funcionó. Este año empezamos a aplicar las mías y la cosa no funciona. Es unánime entre analistas y economistas, incluido el ministro Gabriel O'Donnell, que el crecimiento económico que prometió en la ley de presupuesto no se va a cumplir. En este escenario, el Partido Comunista y el Partido Socialista impulsan la creación de nuevos impuestos. Y el MLN, que es la parte mayoritaria del Frente, posiblemente proponga recortes en gastos. Pero como ocurrió en el año 2025, el Frente Amplio deberá contar con los votos de cabildo de la oposición. Y acá dice, deberá no solo contar con los votos de sus propios legisladores, sino también negociar para construir mayorías en diputados, como lo hizo con Cabildo Abierto. Según datos a lo que accedió el diario El País, la última estimación realizada por CPA Ferrere es el estudio más grande del Uruguay, en el cual O'Donnell era socio o trabajaba ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que asumió. O sea, O'Donnell salió de CPA Ferrere al ministro de Economía. Entonces sus compañeros de trabajo, los de CPA Ferrere, donde trabajaba O'Donnell y era socio, ajustó a la baja la proyección del crecimiento económico. La consultora, mire lo que dice la nota, la consultora CPA Ferrere, que lideró por muchos años el actual ministro de Economía, la consultora CPA Ferrere, que lideró por muchos años el ministro O'Donnell, o sea, era el director de esos compañeros de trabajo de O'Donnell, que seguramente no sean socialistas, le mandaba un informe diciendo que la economía se desaceleró. Falló el programa, falló el presupuesto. El presupuesto dijiste que iba a crecer y perdió, caímos. Y ahí dice que puede haber sido causa, porque acá nosotros decimos todo. Puede haber sido causa de la sequía, puede haber sido causa de la guerra. No sé, la guerra empezó hace tres semanas, no empezó hace 3 años. En diálogo con El País, un diputado del Frente Amplio dijo que hay que sacarle dramatismo. Pero lo cierto es eso. La economía, lamentablemente, se está cayendo la economía. Por lo tanto, ante ese marco de desaceleración, O'Donnell reconoció, el ministro, en las últimas horas, que habrá que revisar a la baja con respecto a lo proyectado para el 26. Y no descartó tomar medidas correctivas, aunque evitó utilizar el término ajuste, porque vieron que O'Donnell tiene un vocabulario propio. A O'Donnell le cierran 30 empresas y él dice que no cerraron. Lo dijo en un programa que nosotros pasamos. Cuando un periodista le dice, ministro, ¿qué opina de que las empresas cierran? No, perdón, dijo, enojado estaba. Acá no cierra ninguna empresa. Acá se reestructuran en Hamburgo y como se reestructuraron en Hamburgo, acá quedaron 200 sin trabajo. Pero la empresa sigue en Hamburgo. O sea que la empresa no cerró. Una cosa
ridícula que diga eso. La empresa acá cerró, ministro, y acá la gente quedó sin trabajo. Si siguen en Hamburgo, en la India, en Paraguay, en Pakistán, en Kuala Lumpur, siguen, pero acá no siguen. Entonces maneja ese vocabulario y dice, evitó hablar de ajuste. Entrevistado por La Diaria, el jerarca afirmó que una vez confirmada la recesión, todavía no está seguro, pero todos dicen que hay recesión, bueno, él va a esperar a confirmarla, hay que tomar medidas. Esa es la noticia. Ahora, ¿esto por qué se produce? Porque vieron que los mentirosos del frente dicen, eso es herencia de la calle Pou y Arbeleche. Y eso no es así. ¿Quién dice que no es así? O'Donnell. ¿Quién dice que no es herencia? El ministro O'Donnell. ¿Lo digo yo? No, yo leo lo que dice O'Donnell. Y acá lo tengo. Vamos a leer este documento que es información que tengo acá. Ojo con opinar sin fueros. Toca hacer el cartel, ojo sin opinar, ojo con opinar sin fuero. El prosecretario de la presidencia, al que yo le digo el copresidente, Jorge Díaz, se refirió en diálogo con En Perspectiva a la política económica que llevará el gobierno de Yamandu Orsi y Gabriel O'Donnell. O sea, le preguntan al prosecretario, ¿qué política económica van a tener? Entonces él dice, hay un anuncio muy importante, dice el prosecretario, que es la continuidad en la política económica en lo que tiene que ver con la regla fiscal y en la estabilidad macroeconómica. En lo que tiene que ver con la regla fiscal y estabilidad macroeconómica, vamos a hacer lo que hizo la calle Pou y Arbeleche. ¿Quién dice eso? Jorge Díaz, el copresidente. Y continuó diciendo, si bien en esas cosas, en otras cosas, si bien en la estabilidad macroeconómica y en la regla fiscal no hay cambios, vamos a hacer lo de la calle Pou, lo del presidente de la calle Pou y lo de la ministra Arbeleche. En otras cosas vamos a hacer un viraje con respecto al gobierno blanco. La regla fiscal, eso lo mantenemos. En otro vamos a cambiar todo, que fue lo que hicieron ahora. Vamos a sentarnos porque, dice, miren lo que dice el copresidente, nos dijeron que nos entregaron una Ferrari, pero ahora resulta que la Ferrari está fundida, chocada, rayada y no anda. El copresidente Díaz dijo eso, la Ferrari está fundida, chocada. Asimismo dijo que el jefe de Estado Orsi le dijo a los ministros, cuiden la plata. Ahora después le preguntan al ministro O'Donnell, ¿no? Va al Parlamento O'Donnell y le dice, ministro, el copresidente, el prosecretario dijo que el presidente de la calle Pou y la ministra Arbeleche dijeron que entregaron una economía sólida y resulta que es como una Ferrari chocada, dañada, rayada y fundida. ¿Y qué es lo que dice el ministro O'Donnell? Fue consultado sobre la situación económica y de la Ferrari fundida. Y O'Donnell, ¿qué dice? Nosotros recibimos que la situación económica del país es sólida. El ministro de Economía, que se supone que sabe de economía, no el prosecretario que como yo de economía no sabe nada. O'Donnell no hizo comentarios sobre la Ferrari fundida, pero sí dijo que la situación económica del país es sólida. Destacó el grado inversor que le dejó el gobierno anterior, o sea, felicitó a la calle Pou y a Arbeleche por el grado inversor que le dejaron y anunció que la economía tiene enormes oportunidades de mejora. Sobre la situación fiscal,
Miren lo que dice. Sobre la situación fiscal que recibe el gobierno del Frente Amplio, el ministro O'Donnell dijo que el déficit fiscal que dejó el presidente Lacalle Pou y la ministra Azucena Arbeleche no es distinto al que había en el 2019, el que le dejó Tabaré Vázquez. Eso es lo que dice el ministro de Economía. El ministro de Economía dice, lo que nos dejó el presidente Lacalle Pou y la ministra Arbeleche es un país sólido, con un alto grado inversor y con una enorme oportunidad de mejora. Y el déficit fiscal es el que recibí yo, el que recibió Lacalle. Es lo mismo. Ahora, si eso es así, O'Donnell dijo, Uruguay goza de una muy alta reputación a nivel internacional. Y esas son las razones por las que somos captadores de inversión extranjera, como inversión doméstica. Y agregó el ministro, no está en los planes subir impuestos. No está en los planes subir impuestos. Es decir que recibimos un resultado fiscal que es igual al 2019. Sabemos que el país goza de buena reputación, etc. O sea que cuando dicen que el presidente Lacalle Pou dejó una economía, todos estos socialistas andan repitiendo como loro. El único que sabe de economía, el ministro, dice, no, eso es mentira, eso no es así. Yo recibí un país sólido económicamente. Y el ministro y el co-secretario Díaz dice, vamos a mantener la regla fiscal de Lacalle Pou y vamos a mantener el equilibrio macroeconómico de Lacalle Pou. Entonces, lo que ellos mantuvieron funciona. ¿Por qué se le derrumbó la economía? Por lo que ellos incorporaron. Cuando el secretario Díaz dijo que en otras cosas va a haber un cambio con respecto a la presidencia de Lacalle Pou. Hay otras cosas en las que claramente hubo un viraje con respecto al gobierno blanco. En el viraje en el gobierno blanco fue lo que fallaron. Lo dice O'Donnell y lo dice Díaz. Ahora, ¿por qué fallan? Y bueno, fallan por múltiples motivos que no vamos a analizar ahora. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vieron que yo les dije que el Frente Amplio es enemigo de la propiedad privada. No les gusta porque son socialistas y socialistas no les gusta que la gente tenga nada. Esa es la propiedad privada. Al que le gusta la propiedad privada, le gusta que la gente tenga cosas, y al que no le gusta la propiedad privada, no quiere que la gente tenga nada. Esa es la realidad. Y me va a decir, ¿y usted en qué se funda para decir eso? Y bueno, me fundo. Dije me fundo y me apareció acá. Tabacalera china cerró sus puertas sin aviso en Florida. 40 trabajadores se encontraron con la planta sin actividad. Mare Group, sociedad anónima, funcionaba en la zona franca de Florida. La empresa deuda salarios vacacional, salarios mensuales y las licencias de enero. La empresa huyó del país. Dice que los ejecutivos viajaron a China al año nuevo chino y no vinieron más. Otra empresa que cerró. ¿Alguien se alegra? ¿Y quién se va a alegrar de que la empresa cierre? Nadie se alegra. Pero esa es la realidad. Otra empresa que se fue del Uruguay y dejó 40 trabajadores, 40 familias en la calle. Y hay otra empresa pesquera que vino al Uruguay en el gobierno de la coalición y que ya anunció que puso la empresa a la venta porque se quieren ir del Uruguay. ¿Alguien se alegra de eso? Estaba buscando el nombre de la empresa, no sé si lo traje. Lo tengo por ahí en los papeles. Nadie se alegra. Compraron barcos nuevos incluso, pero con la gente de la pesca no se puede. Ellos quieren que las empresas se fundan. Eso es lo que yo opino de los sindicatos públicos, opino eso.
Para mí ese es el objetivo de ellos. Si tienen buenos sueldos, si tienen chef, si tienen estabilidad en el trabajo, si tienen absolutamente todo, ¿por qué hacen paros? Y además yo digo una cosa, yo sé que esto es un poco raro que yo diga esto, pero yo digo, si una persona está desconforme con el trabajo, ¿por qué no deja de trabajar? Es una pregunta que hago. O sea, si trabajar en la ANCAP, trabajar en el puerto, trabajar en la enseñanza, trabajar en el INAU, trabajar en primaria, trabajar en la UTE, trabajar en la salud, hace que el trabajador esté desconforme con el trabajo, ¿por qué no renuncian? Porque yo haría eso. Luz, usted trabaja en la Universidad de la República, sí, y que es docente, sí. ¿Y está conforme o desconforme? Estoy desconforme. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Hablo con la universidad a ver si me pueden dar lo que yo quiero. Si me dicen que no tienen obligación, tengo que renunciar. Entonces, ¿qué esperan todos los funcionarios públicos desconformes para irse del trabajo? Y van a ser felices. Van a estar contentos porque se sacan eso de arriba. Los empleados de Conaprole, ¿qué esperan para irse? Se tienen que ir porque van a estar mejor. Si es una tortura trabajar ahí. La verdad que no me doy cuenta por qué no se van. No entiendo eso. Tolosa va por tus dólares, traje acá. Bueno, ya lo expliqué varias veces, que no quiere que la gente tenga dólares. Se reunió con los bancos para que los bancos tomen medidas contra los ahorristas que tienen dólares. Ahora el senador del Frente Amplio, Gustavo González, el que no quiere que la gente tenga monoambiente. Claro, Gustavo González gana $10.000 por mes. Debe tener una vivienda suntuosa con ese sueldo de rico que tiene. Entonces no quiere que la gente viva en 25 metros. O sea que si una persona quiere vivir en 25 metros, el senador González no quiere que viva. Entonces, en lugar de decir, como dice una persona que ama la libertad, y yo prefiero que la gente no viva en 25 metros, me gustaría que la gente viva en 40 metros, en 60 metros, en 100 metros, pero si quiere vivir en 25 metros, en 30 metros, bueno, que viva. A mí no me gusta. A mí no me gusta que el que construye los apartamentos gane dinero. Eso lo dice el senador. Resulta que un apartamento de 30 metros que vale, no sé, $40.000 construirlo, lo venden en 70. A mí me molesta que haya una persona que gane dinero, me molesta. Y me molesta que haya una persona que, sabiendo que el otro gana tanto, le pague igual. Entonces, ¿qué lo hago? Prohíbo. González quiere prohibir que la gente viva donde quiere vivir. Ese es el mensaje de González. Socialista. Dirigente sindical, ¿no? Vieron que todos los dirigentes sindicales tienen el mismo perfil. No les gusta que los demás hagan cosas. ¿Eso es un hecho, es un invento mío? No, eso es lo que dice él. Se recorrió todos los canales de televisión y todas las radios diciendo hay que prohibir los monoambientes. Y hay que aplicar la ley de Pacheco Areco. No lo nombró porque sería contradecirse, ¿no? Un socialista, enemigo de la libertad, porque si no, no sería socialista, diciendo que la mejor ley de vivienda que él conoce es de Jorge Pacheco Areco. El único presidente uruguayo que no tiene una calle en ningún lado. Una cosa rara, ¿verdad? El presidente que derrotó al MLN no tiene una calle. Miren si habrá avanzado el MLN en su mentira, que al presidente que los derrotó, por suerte, si no hoy Uruguay sería Cuba, si no hubiéramos derrotado a la gente del Pacha Sánchez y del presidente Orsi, hoy sería Cuba esto. El presidente que encabezó la lucha contra el MLN y los derrotó con la democracia, con el Poder Judicial de la democracia, con las medidas prontas de seguridad de la democracia, está olvidado. Bueno, ¿qué es lo que dice ahora Gustavo González? Que quiere prohibir los monoambientes. Ahora quiere prohibir los alquileres. Es increíble, ¿no? Bien, como buen socialista, hay que prohibir.
en una palabra, eliminar la propiedad privada. El senador del Frente Amplio, Gustavo González, anunció que presentará en los próximos días un proyecto de ley ante la bancada del Frente Amplio, fuerza política, esa palabra me encanta, su fuerza política, con el objetivo de intervenir en el mercado inmobiliario y regular los alquileres. La iniciativa del senador del Frente Amplio, Gustavo González, que ustedes votaron, busca intervenir en el mercado inmobiliario y evitar aumentos de alquileres, y anunció que él, González, quiere decir en cuánto puede alquilar una persona una propiedad. Entonces lo que González no entiende, porque es socialista, es que si una persona tiene una propiedad que vale 1.000 pesos y la quiere alquilar en 1.500, y hay una persona que dice, yo sé que vale 1.000 pesos, pero le pago 1.500, hay que dejar que la persona haga lo que quiera. Eso es lo que no entienden los socialistas. Eso es lo que no entiende el Frente Amplio. Y eso es lo que el pueblo votó. El pueblo votó a gente que le roba la libertad. Se quieren quedar con tus dólares, se quieren quedar con tus pesos uruguayos. Ya lo pusieron en la ley de presupuesto. No quieren que tengas platas en efectivo. Ellos quieren que la plata vaya a los bancos. Los bancos que lavaron dinero de Marcet, amigos del Frente. Los bancos para el cual el Frente trabaja. El Frente Amplio quiere que todo el dinero uruguayo lo tengan los bancos que ganaron el año pasado 700 millones de dólares de ganancia. Ahora, yo no veo a González presentando un proyecto de ley para sacarle plata a los bancos. ¿Por qué? Porque son amigos de ellos. Ellos trabajan para los bancos que lavan los dólares del narco. Eso es, ¿quién dijo eso? Y lo están diciendo los informes que vienen de la DEA. Bandes, el banco del amigo del presidente Maduro, el amigo de Orsi y del Frente Amplio, y de Pereira. Hay informes que vamos a traerlo en el programa del jueves que lavó cientos de millones de dólares en los bancos uruguayos. ¿Y eso? ¿Qué pasa con eso? No pasa nada. AEBU, el sindicato de los bancarios, que también es de socialista, los empleados de banco, que arreglan siempre la de ellos, no vieron nunca lavar dinero, porque para lavar el dinero de los narcos se encargan de los trámites decenas de empleados de los bancos. Esos decenas de empleados de los bancos, ¿nunca vieron nada? ¿Sí? ¿Está todo macanudo? Eso como dijo la Nata. Che, si vas al Uruguay con 300.000 dólares a un banco, ¿te preguntan algo? Y la Nata dice, sí, claro que te preguntan. Ah, entonces no voy con 300. No, y se te preguntan si querés un café. Ese cuento siempre me quedó grabado. No sé si es así, pero la noticia es, sin generalizar, yo no generalizo. No estoy hablando de todos los bancos, de los 7, 8 bancos que hay en Uruguay, ni de todos los empleados bancarios, no estoy hablando de eso. Por las dudas que denuncien, ¿no? Digo que según información oficial, los narcos lavaron dinero en los bancos, entre ellos bancos uruguayos, todavía no sabemos cuáles. Y Maduro lavó dinero de lo que robó en Venezuela, el ladrón de Maduro, amigo del Frente Amplio, el criminal de Maduro, según los informes, en bancos uruguayos y otros bancos. Y en el Uruguay Maduro tenía un banco que era de ellos, Belbandes. Entonces yo me pregunto, ¿habrá sido por el Bandes? Recuerden que en el año 19 el gobierno de Estados Unidos le advirtió al Uruguay, en el año 2019, que la dictadura de Maduro estaba lavando dólares por intermedio del Bandes. Lo dijo con nombre y apellido. Un tema que quedó medio ahí y nunca más se supo. Es decir, que vienen por tus alquileres, vienen por tu apartamento. Y vamos a terminar, que quedan 5 minutos, con el doctor Preve, socialista. Por lo tanto, enemigo de la propiedad privada, aunque debe tener propiedad privada Preve, porque como casi todos los médicos tienen mucho dinero. Los médicos, ¿no? No sé si tienen mucho dinero, pero tienen un buen pasar los médicos, cosa que me alegra mucho. ¿Qué es lo que propone el doctor Preve? Quiere intervenir en las mutualistas
para que aquella persona que se le antoja tener una habitación VIP no pueda tenerla. Es decir, igualemos hacia abajo. Yo no tengo habitación VIP, tengo apenas un seguro de salud. Pero el sistema mutual, que es el gran negocio de los médicos, el FONASA, que fue un invento para enriquecer a los que manejan la salud, que se han enriquecido. Yo tengo varios amigos médicos que son ricos. Y son ricos a partir del FONASA. El FONASA, después en el jueves vamos a traerlos de la información, el FONASA recauda más de 2.000 millones de dólares por año que recauda el FONASA, y el gobierno le da 700 o 800 millones de dólares más a las mutualistas. Y las mutualistas se funden. ¿Cómo puede ser que se funde una mutualista con ese mundo de dinero que reciben? Y los médicos son ricos. Yo tengo amigos, y son amigos míos, y a mí me alegra que voy a las casas de ellos. Nos reunimos y tienen... Pero ahora, ¿qué es lo que quiere el doctor Preve? El doctor Preve quiere que la gente no pueda tener... o sea, que la gente que se le antoja tener una habitación con un televisor de 40 pulgadas no pueda. Entonces lo que quiere es que revisar todo el sistema mutual para que aquella persona que tiene dinero, que tiene la suerte de tener dinero y que gracias a esa suerte que tiene o porque trabajó, por lo que fuera, hizo dinero y quiere tener una mejor atención médica, no pueda. Eso es lo que propone. Lo que no dice Preve es que el sistema mutual, el FONASA, le da a toda la mutualista la misma cantidad de plata por cliente. Es decir, reparten la misma cantidad de plata por cliente. Y luego, si el cliente quiere tener una atención mejor, tiene que poner él el dinero. No lo pone el FONASA. Entonces, por la noticia que yo tengo, lo que anunció Preve fue revisar todas esas salas VIP o directamente prohibirlas, típicos de ellos. Yo no tengo sala VIP, nunca voy a tener sala VIP, no tengo dinero, pero si hay una persona que quiere tener sala VIP y que puede pagar y que la pueden estafar, o sea, mire, yo le cobro 100.000 pesos y la persona es tan tonta que paga, déjenlo tranquilo, que la persona, si la plata es de ella. Entonces lo que nosotros estamos promoviendo es revisar el FONASA. Hay que revisar el FONASA, hay que revisar el despilfarro del FONASA. Plata de los uruguayos que O'Donnell se la quedó ahora. Antes devolvían a 140.000 uruguayos lo que le cobraban de más, y ahora O'Donnell se le quedó a 70.000 uruguayos porque dice que no le están cobrando de más, que le están cobrando de menos. Entonces inventó un recálculo ahí, que vamos a ver cómo termina, que se aplica en el año 28 o 27 y que hay juicios, que seguramente el Estado los pierde. ¿Quién va a pagar? Nosotros. Entonces, este es otro ejemplo de cómo persiguen la libertad de la gente. Si una persona quiere tener una sala VIP, bueno, que tenga la sala VIP. Y si quiere pagar, que pague. Y si quiere pagar 3 veces más, que pague 3 veces más. Y si es tan tonto, bueno, que se embrome. Pero dejen la persona que haga lo que quiera. Entonces viene González por tu apartamento, González por tus alquileres, Valcorba por tu plata con O'Donnell, el presidente del Banco Central por los dólares, Preve por las mutualistas. ¿Se dan cuenta? Cuando yo digo que el socialismo es un movimiento imperceptible, que de a poco le va sacando libertad a la gente. Y la gente no se da cuenta, bueno, no puedo tener este alquiler, no puedo tener este buen ambiente, no puedo tener plata, no puedo tener dólares, no puedo tener una habitación mejor, a pesar de que la pago con mi plata, no con la del FONASA. La pago con la mía. El FONASA recibe la misma cantidad de plata por socio, sea el socio rico o pobre. Pero ellos en la persecución, crear impuestos, le erraron a la proyección económica. La proyección económica le funcionó mientras utilizaron las normas del gobierno de coalición. Cuando empezaron a aplicar las de ellos, se cayó. Y miren que vienen tiempos muy difíciles. Bueno, amigos, nos quedaron temas como siempre.
la visita de Correa a la chacra de Mujica, el paseo de Correa con los guardaespaldas rusos por acá, recibido con la alfombra roja, perseguido por la justicia, pero recibido en el Uruguay por el ministro de Relaciones Exteriores, que dijo acá no tiene ningún problema acá. Cosa que es cierto, desde el punto de vista jurídico no tiene problema.